Era el año 2021 cuando la vida de Margaret Sullivan, con 67 años recién cumplidos, se desmoronó de un modo que jamás imaginó. Viuda después de 43 años de matrimonio con Robert, había vivido siempre en un segundo plano, sosteniendo silenciosamente la rutina del hogar. Mientras él era admirado como un hombre respetable en la comunidad y su hija Victoria brillaba en recepciones sociales junto a su esposo banquero, Margaret era la sombra que mantenía todo en orden sin recibir aplausos. La muerte repentina de Robert, causada por un infarto fulminante, la dejó devastada, pero creyó que al menos conservaría el refugio de la casa que juntos habían construido. Lo que no sospechaba era que en cuestión de días, ese único sostén sería arrancado con una frialdad desgarradora. Victoria apareció con palabras dulces pero calculadas, sonrisas que recordaban más a un gesto corporativo que a un abrazo filial. Le prometió que se haría cargo de todo, que no permitiría que quedara desamparada. Sin embargo, la supuesta preocupación escondía un veredicto cruel. Aseguró que el testamento no le dejaba nada a Margaret, que la casa y los bienes pasaban ahora a su nombre y que lo más sensato era aceptar la realidad. Aturdida por el duelo y sin fuerzas para cuestionar, Margaret se dejó llevar. En menos de una semana fue conducida, casi como un objeto incómodo, hasta un motel barato al borde de la carretera. Entre paredes manchadas de humedad y el zumbido constante de un aire acondicionado roto, comprendió que no estaba sola por la muerte de Robert, sino por la traición implacable de su propia hija. En aquel cuarto sombrío, donde las sábanas ásperas raspaban la piel y el silencio era interrumpido solo por discusiones de desconocidos en el pasillo, Margaret comenzó a repasar mentalmente cada detalle de su vida con Robert. Recordó cómo él siempre fue meticuloso con papeles, obsesivo con cuentas y contratos, alguien que no dejaba cabos sueltos ni en las cosas más triviales. ¿De verdad era posible que aquel hombre hubiera permitido que ella quedara sin nada? La duda se instaló en su pecho como un puñal, y con ella nació la primera chispa de desconfianza hacia la versión de Victoria. Esa chispa, casi imperceptible, fue el inicio de una fuerza que Margaret creía extinguida en sí misma. Con manos temblorosas, buscó en su bolso un número que había evitado marcar durante días, el del abogado de la familia. La voz al otro lado de la línea fue clara y directa, muy distinta a la maraña de mentiras de Victoria. «Señora Sullivan, aquí hay algo que no cuadra», dijo tras revisar el testamento. Lo que descubrió cambió el curso de todo. Robert había dejado el 70% del patrimonio, incluyendo la casa y cerca de $23 millones, directamente a nombre de Margaret. El resto, unos 10 millones, solo serían entregados a Victoria con una condición expresa, que cuidara de su madre con dignidad. Al haberla expulsado y manipulado documentos, Victoria no solo había perdido su derecho a la herencia, sino que había cometido fraude. La noticia cayó sobre Margaret como un rayo en medio de la tormenta. Durante días había sentido que la vida entera se deshacía entre sus manos, y de pronto descubría que, en realidad, nunca había estado desamparada. Era su propia hija la que había construido un teatro de engaños para arrebatarle lo que le pertenecía. El abogado no tardó en advertirle. Aquello no era un simple malentendido, era un crimen. Victoria y su esposo Kevin habían falsificado documentos, mentido deliberadamente y cometido un acto de abuso contra una persona mayor. De repente, la mujer que se había resignado a dormir en un colchón hundido de motel se encontraba en el centro de una investigación que podía cambiarlo todo. Cuando la policía y los investigadores financieros intervinieron, el mundo de Victoria y Kevin comenzó a derrumbarse con la misma rapidez con la que antes habían mostrado su arrogancia. En cuestión de horas, sus cuentas fueron congeladas, las tarjetas bloqueadas, y los lujos que exhibían como un trofeo se evaporaron como humo. Margaret, por primera vez en décadas, dejó de sentirse invisible. Los mismos oficiales que la trataron con respeto, el mismo abogado que le explicó cada paso, le hicieron ver algo que ella nunca se había permitido creer, que ahora era ella quien tenía el poder, y que ya no dependía de la compasión de nadie. Al principio, Margaret apenas podía asimilarlo. Se sentaba en la sala del abogado con los documentos originales, frente a ella, y sentía como si estuviera leyendo la vida de otra persona. Su nombre aparecía una y otra vez, respaldado por firmas auténticas y sellos notariales imposibles de cuestionar. Era la heredera legítima, la propietaria de la casa y de la mayor parte del patrimonio. Mientras tanto, las voces de Victoria y Kevin resonaban en su memoria, acusándola de ser un estorbo, de no tener derecho a nada. Esa contradicción brutal la desgarraba, pero también la empujaba hacia una certeza que nunca antes había tenido. La traición de su hija no solo había sido cruel, había sido intencional y calculada. La investigación avanzó rápido.
Los agentes descubrieron transferencias sospechosas, correos electrónicos manipulados y hasta borradores de documentos falsificados en la computadora de Kevin. La arrogancia con la que el matrimonio se había presentado ante Margaret ahora quedaba registrada en pruebas que los incriminaban. Para ella era doloroso ver el rostro de su hija en medio de un expediente policial, pero al mismo tiempo sentía que la justicia estaba devolviendo un equilibrio que le había sido robado. Lo que empezó como una humillación devastadora en un motel barato se estaba transformando en la oportunidad de recuperar su dignidad, esa que había sido enterrada durante años bajo silencios y complacencias. Cuando todo parecía encaminarse hacia una resolución, surgió una verdad inesperada que sacudió a Margaret de un modo aún más profundo. En los registros financieros de Mellis Robert aparecieron movimientos extraños, cuentas ligadas a transferencias internacionales y vínculos con empresas pantalla. Durante horas creyó que el hombre al que había amado por más de 4 décadas había llevado una doble vida, involucrado en lavado de dinero y relaciones con familias criminales. El golpe emocional fue devastador. Sentía que el suelo volvía a abrirse bajo sus pies, que la imagen de esposo ejemplar y de padre responsable se desmoronaba frente a sus ojos. Pero la verdad era mucho más compleja. Poco después, un agente del FBI se presentó ante ella con una carpeta marcada como confidencial. Allí le explicaron lo que nadie en la familia sabía. Robert había trabajado durante más de 12 años como informante infiltrado, ayudando a desmantelar redes de crimen organizado. Los fondos que aparecían como sospechosos no eran ilícitos, sino compensaciones legales y acuerdos supervisados por la agencia. Margaret, entre lágrimas, comprendió que aquel hombre había cargado en silencio con una misión peligrosa, ocultando la verdad incluso a ella, para protegerla. El patrimonio de 33 millones no era fruto de corrupción, sino de sacrificio. La revelación cambió por completo la manera en que Margaret recordaba a Robert. Ya no lo veía únicamente como el esposo distante que pasaba largas noches fuera con excusas de trabajo pendiente, sino como alguien que en silencio había arriesgado su vida para mantener a salvo a su familia. Esa mezcla de orgullo y dolor se instaló en su pecho como un fuego difícil de apagar. Por un lado sentía rabia de haber vivido engañada tanto tiempo. Por otro, una gratitud inmensa porque aquel hombre, incluso en la muerte, le había dejado no solo seguridad económica, sino también una verdad que la dignificaba. Mientras tanto, Victoria y Kevin, lejos de rendirse, intentaban recuperar terreno. Con llamadas desesperadas y mensajes cargados de manipulación emocional, buscaban convencer a Margaret de que todo podía resolverse en 1970. Familia. Incluso llegaron a proponerle acuerdos ilegales, apelando a su supuesta fragilidad emocional. Pero Margaret ya no era la mujer temerosa que habían abandonado en un motel. Con el apoyo del FBI, aceptó portar un dispositivo de grabación y reunió pruebas contundentes de los intentos de extorsión. Aquella decisión que la llenaba de nerviosismo marcó el punto en que dejó de ser víctima para convertirse en protagonista de su propia historia. El día de la grabación, Margaret sintió como sus manos sudaban al sostener el pequeño dispositivo oculto bajo su blusa. Había pasado noches enteras ensayando frente al espejo, practicando respuestas neutrales que no delataran su miedo. Cuando Victoria y Kevin llegaron, vestidos con la misma elegancia arrogante de siempre, ella los recibió con una calma que no sentía. Los escuchó ofrecerle una salida rápida a cambio de firmar documentos falsos. Vio cómo las sonrisas se estiraban como máscaras agrietadas y grabó cada palabra sin titubear. En aquel momento comprendió que su fragilidad era también su mayor arma. Nadie sospechaba que la mujer dócil de siempre pudiera ser capaz de enfrentarlos con tanta firmeza. La evidencia fue demoledora. Las autoridades no tardaron en actuar y la caída de Victoria y Kevin fue tan estrepitosa como había sido su ascenso social. Acusados de fraude, abuso contra una persona mayor y tentativa de extorsión, fueron llevados a juicio entre cámaras de televisión y titulares de prensa. Margaret, sentada en 1960, la sala del tribunal, observaba a su hija intentando justificar lo injustificable. Y aunque el dolor de verla en esa situación era real, también lo era la sensación de justicia. Por primera vez sentía que su voz, tantas veces silenciada, tenía un peso que nadie podía ignorar. Con el proceso judicial en marcha y la verdad finalmente expuesta, Margaret comenzó a recuperar poco a poco algo que había olvidado, la sensación de pertenecer a su propia vida. Volvió a su casa, esa que había permanecido cerrada y fría durante meses, y la recorrió con ojos nuevos. Las paredes aún guardaban el perfume de Robert y los recuerdos de una vida en común, pero por primera vez se permitió imaginar un futuro distinto, en el que ella misma decidiría qué lugar ocupar.
Ordenó reformas, cambió los muebles que nunca había elegido y pintó las habitaciones con colores que reflejaban su personalidad, no la de los demás. Era como construir un nuevo hogar dentro del mismo techo. No tardó en dar el siguiente paso: destinar parte de su herencia a fundar la Fundación Margaret Sullivan para la protección de los mayores. Con un equipo de abogados, psicólogos y voluntarios, comenzó a brindar apoyo a personas que, como ella, habían sido víctimas de abusos familiares y financieros. La prensa empezó a interesarse por su historia, invitándola a dar entrevistas y participar en documentales sobre resiliencia. Frente a las cámaras, hablaba con una serenidad que sorprendía incluso a quienes la conocían de toda la vida. Lo que antes había sido humillación se transformaba en ejemplo, y cada palabra suya era un recordatorio de que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Victoria, desde la prisión, comenzó a enviarle cartas una tras otra. Algunas eran largas confesiones cargadas de arrepentimiento, otras breves súplicas pidiendo perdón y una oportunidad para rehacer la relación. Margaret las recibía con un nudo en el estómago, pero nunca respondió. Comprendía que el arrepentimiento podía ser real, pero también sabía que durante demasiado tiempo había permitido que la manipulación se disfrazara de amor. Guardó cada sobre en una caja de madera, no como recuerdo, sino como recordatorio de que la sangre no siempre es sinónimo de lealtad. El tiempo le enseñó que familia no era un apellido compartido, sino quienes eligen cuidarse mutuamente. En sus conferencias repetía esa idea con convicción, que el verdadero vínculo está en la lealtad y la protección, no en el ADN. Margaret había pasado de ser una mujer despojada y humillada en un motel barato a convertirse en millonaria independiente y activista. Su vida, marcada por la sombra de otros, ahora brillaba con luz propia. Y cuando la gente le preguntaba si buscaba venganza, respondía con una sonrisa tranquila: la verdadera revancha es convertirse en todo lo que los demás aseguraban que nunca podría ser. Con los años, la figura de Margaret se volvió un símbolo inesperado en su comunidad. Mujeres y hombres mayores acudían a ella en busca de orientación, inspirados por la forma en que había transformado la humillación en fortaleza. En actos públicos se le acercaban con lágrimas en los ojos para agradecerle por dar voz a quienes siempre habían sido tratados como invisibles. Margaret, que alguna vez creyó no tener nada que ofrecer más allá de su silencio, ahora encontraba propósito en escuchar y en tender la mano. Esa nueva vida no borraba las cicatrices del pasado, pero les daba un sentido que jamás había imaginado. En las noches, tranquilas, cuando el bullicio de entrevistas y reuniones quedaba atrás, solía sentarse en el porche renovado de su casa con una taza de té. Miraba al cielo y hablaba en voz baja con Robert, como si aún pudiera escucharla. Le agradecía por haberla protegido a su manera y sobre todo por haberle dejado las herramientas para reconstruirse. No había certezas absolutas en su camino, pero sí una conclusión clara. Margaret Sullivan ya no era la sombra de nadie. Era una mujer que había aprendido, a través de la pérdida y la traición, que nunca es tarde para elegir la propia libertad. El eco de su historia traspasó fronteras. Fue invitada a universidades y foros internacionales, donde relataba con honestidad cruda cómo la traición más dolorosa puede convertirse en motor de cambio. La escuchaban desde jóvenes estudiantes hasta líderes comunitarios, y muchos coincidían en que lo más poderoso de su relato no era la herencia ni la caída de Victoria, sino la valentía de haber reclamado su lugar en el mundo a una edad en la que otros ya se resignan al silencio. Margaret entendió entonces que su experiencia no era solo suya, representaba a miles que jamás tuvieron la oportunidad de levantar la voz. Pese a todo el reconocimiento, Margaret nunca dejó de ser sencilla en sus costumbres. Seguía prefiriendo caminar por el mercado local antes que comprar en centros comerciales, y dedicaba tardes enteras a cuidar su jardín, ahora lleno de magnolias que había plantado como símbolo de renacimiento. Cada flor que brotaba era para ella una victoria íntima, una prueba de que la vida puede renacer incluso en tierra árida. Al mirar hacia atrás, ya no veía solo pérdidas, sino un recorrido lleno de pruebas que la habían llevado hasta allí. Y aunque sabía que las cartas de Victoria seguirían llegando, había tomado una decisión inquebrantable. Su futuro estaría escrito únicamente con tinta propia. Con el paso del tiempo, Margaret comprendió que la verdadera justicia no estaba únicamente en ver a Victoria y Kevin tras las rejas, sino en haber recuperado la capacidad de decidir por sí misma. Se convirtió en mentora de otras mujeres que habían sido relegadas en sus propias familias, y cada historia que escuchaba reforzaba la certeza de que su lucha no había sido en vano. Ya no necesitaba validación externa ni disculpas tardías. Lo que había construido con sus propias manos y decisiones era más sólido que cualquier herencia.
Su vida, antes definida por las expectativas ajenas, ahora llevaba su firma en cada detalle. Desde las paredes coloridas de su casa hasta la fundación que ayudaba a proteger a los más vulnerables, todo hablaba de la mujer en la que se había transformado. Margaret Sullivan ya no era la viuda frágil ni la madre despojada. Era el testimonio viviente de que incluso en los capítulos más oscuros puede encenderse una chispa de esperanza. Y así, con serenidad y firmeza, eligió su propio cierre. No vengarse de quienes la traicionaron, sino honrar cada día el milagro de haberse reconstruido. Un sábado por la tarde, cuando el juicio ya había pasado a titulares viejos, Margaret decidió volver al motel donde la habían dejado la primera vez. Reconoció el olor a lejía mezclado con fritura rancia del bar contiguo, el timbre metálico que sonaba cada vez que se abría la puerta y el mostrador con marcas de cigarrillo apagado a medias. La recepcionista llevaba un colgante en forma de herradura y uñas pintadas de rojo escarlata. No preguntó nada. Cuando Margaret pagó por adelantado 7 noches con la instrucción de asignarlas a quien llegue hoy sin un lugar a donde ir. En la habitación dejó detrás del espejo una hoja con números de ayuda legal gratuita, una lista de refugios y el teléfono de su fundación, escrita a pulso con un marcador negro que sangró un poco sobre el papel. No estás solo. Llama. Antes de irse, colocó un esqueje de magnolia en un frasco de vidrio junto a la ventana rota. No era un adorno. Era una promesa de que incluso el aire viciado podía aprender a oler a nuevo. La primera jornada de puertas abiertas de la fundación fue una coreografía imperfecta pero honesta. Sillas plegables que cojeaban, termos de café con canela, bandejas de galletas demasiado dulces y un rotafolio donde alguien escribió dignidad en mayúsculas torcidas. Margaret se sentó a escuchar sin prisa a un hombre de manos curtidas que traía bajo el brazo un calendario de ferretería con todas las fechas de cobro subrayadas en 1900, fosforescente, a una mujer con un moretón amarillo en el antebrazo con forma extraña de mapa, a una pareja que hablaba en susurros por miedo a que un sobrino les quitara la casa. Tomó notas con un bolígrafo que hacía un clic nervioso, marcó mensajes de voz con la precisión de quien cuenta respiraciones en la noche, y repitió una y otra vez las mismas instrucciones simples pero urgentes. Cancela poderes, cambia PIN, documenta todo. No era caridad, era arquitectura de rescate, levantar vigas en medio del derrumbe para que la gente pudiera salir caminando por su propio pie. La noticia de aquella jornada improvisada se regó más rápido de lo que Margaret esperaba. Un periódico local publicó una nota breve con una foto en la que aparecía ella con el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo, sonriendo tímidamente entre 2 ancianos que la abrazaban como si fuera de la familia. Al día siguiente, la oficina recibió 20 llamadas de personas que querían contar su historia o, simplemente, ser escuchadas. Margaret pasó horas al teléfono, tomando notas en un cuaderno de tapas azules que pronto se llenó de nombres, fechas y pequeñas confesiones. Me quitan la pensión, me hicieron firmar papeles que no entiendo, mi hijo me bloqueó las cuentas. Cada relato era como una versión distinta de su propio pasado. Espejos rotos que le recordaban por qué había decidido no callar nunca más. Con el tiempo, la fundación comenzó a crecer. Abogados jóvenes en busca de experiencia se ofrecían como voluntarios. Psicólogos recién graduados encontraban allí un primer lugar donde ejercer, y hasta jubilados con oficios prácticos, electricistas, carpinteros, enfermeras retiradas, acudían a enseñar a otros cómo no dejarse engañar. Margaret veía aquello como un tejido de manos distintas cosiendo una misma manta. Había días en que terminaba exhausta, con la voz ronca y los ojos pesados, pero bastaba recordar la soledad del motel para entender que valía la pena. Esa imagen de ella, misma derrotada en un cuarto húmedo, se había convertido en su brújula. Nunca más dejaría que otro anciano cargara con ese silencio sin saber que alguien podía tenderle la mano. Pronto comenzaron a invitarla a programas de radio comunitaria. En cabinas pequeñas, con micrófonos que olían a polvo y a café derramado, Margaret relataba su experiencia con un tono firme pero cercano. No buscaba dramatizar, sino mostrar que lo que le había ocurrido a ella podía repetirse en miles de hogares. Su voz en OSC volvía un puente. La gente llamaba en directo, llorando, confesando que por primera vez se atrevían a contar sus propios abusos. Cada transmisión era caótica, con interferencias y silencios incómodos, pero también auténtica. Margaret salía de aquellas entrevistas con los ojos brillantes y la certeza de que su historia estaba moviendo engranajes invisibles.
Una tarde, mientras ordenaba papeles en su oficina, recibió una carta manuscrita de una mujer de 82 años llamada Helen. Decía que había escuchado su voz en la radio y que gracias a eso había encontrado la valentía para denunciar a su propio nieto, que la había despojado de su pensión. Helen terminaba la carta con una frase que hizo que Margaret se quedara largo rato en silencio. «Usted no me salvó el dinero, me salvó la dignidad». Aquellas palabras se convirtieron en un mantra. Desde entonces, cada vez que dudaba de sí misma o sentía que el cansancio la vencía, abría esa carta y la leía en voz alta, recordándose que lo que estaba construyendo trascendía cualquier cifra en el banco. Con el paso de los meses, la fundación dejó de ser un pequeño refugio improvisado para convertirse en una referencia estatal. Empezaron a llegar periodistas de cadenas nacionales, intrigados por la historia de aquella viuda que había pasado de ser expulsada de su casa a dirigir un movimiento en defensa de los mayores. Margaret, que nunca había buscado cámaras ni reflectores, aprendió a hablar en auditorios repletos y a sostener la mirada de políticos que intentaban usar su relato como bandera. Nunca se dejó arrastrar por la vanidad. Repetía que no era una heroína, que simplemente había decidido no rendirse. Y esa honestidad, lejos de restarle fuerza, la hacía aún más creíble. En paralelo, Victoria seguía escribiendo desde la prisión. Algunas cartas llegaban con tinta corrida, como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel. Otras eran frías, casi administrativas, con listas de cosas que pedía que su madre hiciera por ella. Margaret las leía todas, sin odio, pero con la distancia de quien ya no permite que el pasado dicte el presente. No las respondía, pero tampoco las destruía. Las guardaba en una caja junto a recortes de prensa y fotografías de la fundación. Era su forma de recordar de dónde venía y hacia dónde había decidido caminar. Para ella, cada carta era un recordatorio de que el amor sin respeto no es amor, es prisión. Un día fue invitada a dar una conferencia en una universidad. Entró en un auditorio moderno con luces blancas y pantallas gigantes y se encontró frente a cientos de estudiantes jóvenes que la observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Margaret habló de su historia sin adornos, relatando el olor rancio del motel, la humillación de ser llamada un estorbo y la sorpresa de descubrir que su esposo había sido informante del FBI. Pero lo que más impresionó a los estudiantes fue cuando dijo que la verdadera traición no era perder el dinero ni la casa, sino hacerle creer a alguien que su vida ya no valía nada. Al terminar, recibió un aplauso largo, de pie, que la hizo contener las lágrimas. Esa noche, al regresar a casa, se sirvió una taza de té de manzanilla y salió al porche iluminado por una lámpara amarillenta. Observó las magnolias que había plantado meses atrás, ahora erguidas y en flor, y pensó en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. En el silencio recordó a Robert, a Victoria, al motel, al abogado y a cada persona que había conocido en Minnesota, el camino. Todo aquello formaba parte de una misma trama, dura y compleja, que la había llevado hasta el presente. Por primera vez en décadas se sintió en paz consigo misma y supo con certeza que no importaba lo que viniera. Margaret Sullivan nunca más sería invisible. Con el tiempo, la imagen de Margaret empezó a aparecer en campañas nacionales sobre derechos de los mayores. Su rostro, sereno pero firme, se imprimía en carteles con frases como «La dignidad no tiene edad». Ella misma se sorprendía al ver cómo su historia, que en un principio parecía solo una herida personal, se transformaba en un emblema para miles. Aceptaba esos espacios no para ganar protagonismo, sino porque sabía que cada minuto de visibilidad podía salvar a alguien del silencio que tanto la había marcado. La voz que antes no usaba ni en su propia casa ahora resonaba en congresos y en salas parlamentarias. Aún así, nunca perdió la costumbre de regresar a los lugares más sencillos. Una vez al mes visitaba discretamente el mismo motel donde había comenzado su calvario, dejando sobres con dinero anónimo para cubrir las noches de quienes llegaban sin recursos. La recepcionista ya no preguntaba nada, solo sonreía y le entregaba las llaves de siempre. Margaret entraba unos minutos en la habitación número 6, respiraba el aire húmedo y recordaba aquella primera noche de abandono. Pero en lugar de tristeza, ahora sentía una fuerza serena, la certeza de que había transformado el lugar de su mayor humillación en un punto de partida para su mayor victoria. Una tarde de otoño, mientras caminaba por un parque donde las hojas crujían bajo sus zapatos, Margaret se detuvo a observar a un grupo de niños que jugaban alrededor de una fuente. Escuchó sus risas y por un instante se permitió imaginar cómo habría sido su vida si Victoria hubiera elegido el cuidado en lugar de la traición. No lo pensó con amargura,
sino con aceptación. Entendió que algunas heridas no cierran con reconciliación, sino con la decisión consciente de no repetir los mismos patrones. En ese momento se prometió que dedicaría cada uno de sus días restantes a sembrar vínculos reales, incluso con personas que no llevaban su sangre. Esa promesa pronto se hizo realidad. Margaret comenzó a recibir invitaciones de familias que habían sido ayudadas por su fundación. Cenas improvisadas, cumpleaños de nietos ajenos, celebraciones sencillas donde siempre había un lugar para ella en la mesa. Allí, rodeada de gente que la miraba con gratitud y respeto, descubrió un tipo de familia distinta, construida a partir de la elección mutua. Ya no necesitaba la validación de Victoria ni de nadie de su pasado. Había encontrado un nuevo círculo donde ser vista, escuchada y valorada. Y cada sonrisa compartida era una confirmación de que, aunque el dolor había marcado su historia, el amor elegido era capaz de escribir el final. Los años siguientes consolidaron ese nuevo capítulo en la vida de Margaret. Su casa, que antes parecía demasiado grande y vacía, ahora se llenaba de voces, talleres comunitarios y reuniones de la fundación. Los muros que alguna vez fueron testigos de silencios pesados se convirtieron en escenarios de risas y conversaciones cargadas de futuro. En cada rincón había señales de su transformación, fotografías enmarcadas de eventos, diplomas de reconocimiento colgados sin ostentación y un rincón de jardín donde las magnolias florecían más fuertes cada primavera. Margaret sabía que aquellas flores eran su espejo, habían echado raíces en tierra dura y, sin embargo, se abrían con orgullo hacia la luz. Cuando miraba hacia atrás, veía a la mujer que llegó a un motel con una maleta pequeña y el corazón hecho trizas. Esa imagen seguía doliendo, pero ya no la definía. Ahora se veía como alguien que había tomado ese dolor y lo había convertido en cimiento. No olvidaba a Robert ni sus secretos, tampoco la traición de Victoria, pero había aprendido a convivir con esas sombras sin permitirles dictar su destino. Margaret Sullivan había descubierto, en la etapa de la vida en que muchos se resignan, que siempre existe la posibilidad de renacer. Y con esa certeza cerró su historia no con un punto final, sino con un camino abierto hacia todo lo que aún estaba por venir. Para consolidar los avances, Margaret impulsó un protocolo de respuesta rápida, una línea telefónica que sonaba en 3 escritorios a la vez, un formulario de emergencia que podía completarse en 5 minutos y un mapa de Minotech, aliados confiables, pegado en la pared con chinches de colores. Un martes por la noche, esa línea salvó a don Ernesto, un maestro jubilado a quien un sobrino había llevado a firmar una venta de su casa por seguridad. En menos de 2 horas, un abogado voluntario llegó con una notaria amiga, se documentó la coacción con fotografías del hematoma en la muñeca y se presentó una medida cautelar antes del amanecer. Don Ernesto llegó a la oficina con un portarretratos roto dentro de una bolsa de supermercado. Lo pegaron con cinta transparente sobre el vidrio nuevo y él dijo, con una sonrisa tímida, que nunca pensó que su nombre volvería a figurar como propietario. Margaret comprendió que esas pequeñas reparaciones, el marco arreglado, la escritura restituida, eran la manera material de coser una dignidad desgarrada. El crecimiento trajo también resistencias. Un grupo minoritario cercano a antiguos socios de Kevin comenzó a difundir rumores. Que la fundación lucra con el drama, que Poa. Margaret exagera para atraer donaciones. Ella decidió no responder con comunicados, sino con auditorías abiertas. Publicó balances trimestrales, listó cada gasto, desde café hasta asesorías legales, y organizó jornadas donde cualquiera podía revisar expedientes anonimizados y hacer preguntas. En una de esas jornadas apareció un periodista escéptico con una libreta llena de interrogantes. Se fue con una carpeta de datos y un apretón de manos. Semanas después publicó una nota titulada «Transparencia que incomoda». Para Margaret no fue una victoria pública, sino un recordatorio íntimo. La verdad necesita luces encendidas y puertas abiertas. Esa noche, al cerrar la oficina, revisó por enésima vez el candado y el tablero de corcho. No por miedo, sino por la vieja costumbre de quien aprendió a cuidar lo que le pertenece. En la víspera de sus 70 cumpleaños, Margaret organizó una reunión sencilla en el jardín de su casa. No hubo discursos preparados ni mesas ostentosas, solo luces colgadas entre los árboles, música suave y la presencia de decenas de personas que alguna vez habían pasado por la fundación buscando ayuda. Muchos trajeron pequeños regalos hechos a mano, una bufanda tejida, un cuaderno encuadernado con cartón reciclado, una fotografía enmarcada. Margaret los recibió como si fueran tesoros. Mirando a su alrededor, entendió que aquel círculo de afectos era la familia que había elegido, construida no por obligación, sino por lealtad y cuidado mutuo.
terminar la velada, se quedó sola bajo el cielo estrellado con una taza de té entre las manos. Pensó en Robert, en la hija que había perdido, en el motel húmedo donde todo comenzó. Pensó también en las magnolias florecidas y en la voz de Helen agradeciéndole por devolverle la dignidad, y comprendió que su historia no era solo de pérdidas ni de traiciones, sino de renacimiento. Con una calma profunda, sonrió y se dijo en silencio que aunque nadie puede borrar las cicatrices del pasado, siempre se puede elegir qué hacer con ellas. Margaret Sullivan había elegido convertir las suyas en faros para otros, y con esa certeza apagó las luces del jardín, segura de que su vida ya nunca volvería a la sombra.